Estimados amigos, en nuestro enfoque anterior analizábamos algunos de los aspectos más relevantes que se podían extraer de las entrevistas que realizáramos en nuestros programas previos a 4 destacados economistas de la América Latina. En ese programa de la semana pasada veíamos el análisis que estos hacían de los problemas inflacionarios que habían padecido sus economías, qué había que hacer o qué habían ellos intentado hacer para enfrentar esos problemas inflacionarios, y una de las conclusiones que se sacaba de este análisis era que si bien era necesario hacer una serie de esfuerzos locales, internos dentro de esas economías, como era la de disciplinar el gasto público, impedir que se cayeran en déficit el sector público desproporcionadamente elevados, implantar políticas monetarias prudentes o moderadas, también era necesario que para que efectivamente controlar o vencer ese problema inflacionario, era necesario que se dieran determinadas condiciones en el resto del mundo fuera de su área de influencia, como eran, por ejemplo, el que se establecieran esquemas para el manejo de la deuda externa mucho más racionales a estos países, que se reabrieran los flujos financieros hacia estos países en buena medida para enfrentar situaciones adversas que se presentaban como consecuencia de caída en los precios de exportación de estas economías, etc. Igualmente, al final de ese programa también comentábamos un poco sobre lo que estos economistas nos dijeron en torno a la necesidad de implantar políticas económicas en las cuales uno de sus principales objetivos sea crecer hacia afuera, es decir, fomentar y diversificar exportaciones, tratar de que la gama, el espectro de exportaciones de esas economías sean lo más amplio posibles, porque de esa forma pues se protegen estas economías contra eventuales caídas de precios de algunos productos que exportan. La vulnerabilidad, por ejemplo, que tenía la economía mexicana a comienzos de esta década y la vulnerabilidad que hoy tiene la economía venezolana debido a la alta concentración de exportaciones de petróleo, es uno de los problemas más importantes que tienen estas economías, porque en cualquier momento pueden derrumbarse los precios del petróleo, como sucedieron en el año 1986, o padecer tendencias a la baja en los precios de ese producto, como en lo que estamos sufriendo en estos momentos en el año 1988. Por lo tanto, ellos decían que uno de los objetivos centrales de la política económica de estas economías tenía que ser el crecer hacia afuera, diversificar, fomentar y ampliar las exportaciones en la forma más diversa posible. Y en ese sentido, ellos manifestaban que era necesario, para lograr ese objetivo, no necesariamente abrir totalmente la economía, es decir, eliminar todo tipo de barreras o protecciones a la industria local, dejar que cualquier cosa pudiera ser importada dentro de esas economías, sino que a modo, como ellos veían esa situación, era conveniente que se preservasen algunas medidas proteccionistas dentro de esas economías, pero que a su vez se liberasen las importaciones que fuesen orientadas hacia la exportación, es decir, aquel productor que va a producir para exportar puede importar cualquier cosa que necesite para producir ese producto, de tal forma que el estándar o nivel de esa producción sea el más alto posible y por lo tanto pueda competir en los mercados internacionales. Sin embargo, también se hacían planteamientos dentro de estas conversaciones en el sentido de que estos países estaban recibiendo una presión cada vez mayor de los países industrializados y fundamentalmente de los Estados Unidos, el país, digamos, de mayor influencia en el hemisferio occidental, donde estamos ubicados todos en el área de la América Latina, para que estas economías liberasen o fuesen totalmente liberales en materia comercial. De hecho, el presidente Reagan acaba de promulgar la nueva ley de comercio de los Estados Unidos, en la cual se amplía en una forma sustancial las posibilidades de represalia de parte de ese país para con cualquier otro país que implante cualquier medida proteccionista dentro de su comercio, y esto obviamente nos puede afectar a nosotros en una forma muy directa. Vamos a cumplir unos compromisos comerciales y al regreso vamos a ver cuáles son las posibles repercusiones que pudiera tener la implantación de esta nueva ley de comercio en los Estados Unidos y cómo ella se podría en cierto modo oponer a los objetivos mismos de crecer hacia afuera
en que están empeñados o deben estar empeñadas estas economías latinoamericanas. Ya volvemos. Se aduce con frecuencia que la nueva ley de comercio de los Estados Unidos se opone a los intereses mismos de estos países de la América Latina en su afán de crecer hacia afuera, de fomentar y diversificar sus exportaciones. Esto lo podemos analizar dentro de un marco en el que pudiéramos bien decir que los gobiernos de los países industrializados durante estos últimos años tradicionalmente han impuesto a los países deudores de la América Latina y de otras partes del mundo una serie de condiciones orientadas a proteger a la comunidad financiera internacional, es decir, orientada a proteger a sus propios bancos. Se nos ha dicho la única opción que usted tiene para manejar el problema de la deuda es negociar en forma individual con sus bancos acreedores e implantar políticas de ajuste, restricción de gasto público, restricción de oferta monetaria, que a su vez baje el nivel de actividad económica, haga entrar a la economía en una situación de recesión económica, porque de esa forma sus necesidades de importación bajan y así usted va a poder destinar un mayor porcentaje de sus ingresos de exportación al pago de la deuda y de esa forma pues se protegen los intereses de los bancos. Sin embargo, esto va en diametral oposición a los intereses de la industria de los países industrializados o más avanzados económicamente, porque ellos ven limitadas sus posibilidades de exportar hacia la América Latina, debido precisamente a esa reducción forzosa que tienen o que están padeciendo las importaciones del área. En consecuencia, han tratado de solventar este problema, esto que afecta a la industria de sus países y fundamentalmente en el caso de los Estados Unidos, a través de políticas o a través de la aprobación de leyes, como la ley comercial recientemente promulgada por el presidente Reagan, donde se trata de forzar a los países del mundo entero y particularmente pues a los países del área de la América Latina, que es el área que nos interesa, a que no implanten ningún tipo de política proteccionista, sino que abran sus mercados, permitan que las importaciones sean totalmente libres, para que de esa forma haya una mayor opción o mayor oportunidad a la industria de ese país a exportar hacia esta área. Esto obviamente nos pone a nosotros en una situación incómoda, porque si efectivamente queremos crecer hacia afuera, y esta era una de las cosas que planteaban los economistas que recientemente entrevistamos en nuestro programa, es necesario que se implanten dentro de estas economías ciertas medidas proteccionistas, obviamente dentro de ciertos límites, desmantelando las medidas proteccionistas en el tiempo y que ese desmantelamiento sea de acuerdo pues, a una planificación muy bien estructurada, pero sí consideran ellos que es necesario que se preserven algunas medidas proteccionistas para proteger, y valga la redundancia, los intereses de la industria local, pero que si por ejemplo se le dé apertura, se le dé libertad a las importaciones que requieran a aquellos industriales que van a importar para producir bienes que van a ser vendidos en el exterior, para así elevar la calidad de esos bienes a los estándares internacionales y que de esa forma pues, puedan competir en el mercado internacional. De hecho, una de las cosas que siempre se nos plantean a los países de la América Latina es sigan el ejemplo de los llamados países nuevos o industrializados nuevos o países recientemente industrializados, como es el caso de Taiwán, el caso de Corea del Sur, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos esos casos, y de hecho René Villarreal de México hizo un estudio bastante exhaustivo de toda esta política económica que habían implantado estos países asiáticos para avanzar rápidamente en sus procesos de industrialización y que nos lo comentaba en un programa de enfoque anterior, una de las características esenciales en que se fundamentó esa política de industrialización de estos países fue precisamente en la preservación de algunas medidas proteccionistas a su industria local y la apertura o eliminación de esos proteccionismos en otras áreas. De hecho, René Villarreal nos decía que esos procesos de industrialización en estos países asiáticos se fundamentaban en una serie de características o consecuencias y él identificaba 4 de ellas. La primera era un elevado nivel de inversión, que se preocupasen los nacionales de esas economías por invertir
en una forma cuantiosa, porque inversión es lo que a fin de cuentas crea empresas, crea capacidad productiva para exportar. En segundo término, una de las características que él mencionaba como fundamentales era también el de la preservación de una protección a la industria local mientras que ésta maduraba lo suficiente para lanzarse abiertamente a la competencia en el mundo entero, con una solidez y una solvencia total que le permitiese pues subsistir plenamente dentro de ese mercado. Otra de las características que él proponía era el esfuerzo que se había hecho dentro de estas economías por hacer altamente rentables las inversiones que dentro de las mismas realizaban los nacionales de esos países, es decir, crear un ambiente donde invertir localmente, invertir dentro de esas economías era mucho más rentable que convertir la moneda local por dólares y depositarlos en un banco en el exterior, porque esa era la forma para atraer los capitales que habían salido previamente. Por ejemplo, en América Latina han salido miles de millones de dólares en varios países de la América Latina. Nuestro país ha sido un típico ejemplo de ello, y que si queríamos que estos capitales retornasen a la América Latina o retornasen a nuestros países, era necesario hacer lo que hicieron estas economías industrializadas de Asia, que era precisamente dar las condiciones para que las inversiones locales fuesen aún más rentables que la inversión financiera, la inversión de convertir y sacar los dólares al resto del mundo. Y por último, también pues él mencionaba en este ámbito del crecimiento hacia afuera, una condición fundamental que se dio en estos países asiáticos, que era la concordancia, la coordinación de esfuerzos entre todas las fuerzas activas de esas naciones, habiendo una perfecta coordinación, concordancia o puesta de acuerdo entre el gobierno, los empresarios y los obreros. Él decía, por ejemplo, que en estas economías ellos habían llegado al convencimiento de que lo que había que hacer, el enemigo estaba afuera, y que por lo tanto no podía haber pleito entre ellos, de que los sindicatos peleaban con las empresas para buscar mejores condiciones laborales, etcétera, sino que todos tenían que ponerse de acuerdo internamente, porque el verdadero enemigo a vencer estaba fuera de las fronteras de esos países. Este es un elemento de particular importancia, sumamente importante, que fue a fin de cuentas una de las razones esenciales que dio como consecuencia el éxito de estos procesos de industrialización en Asia. Porque si hubiesen existido o perdurado una serie de pugnas que hoy están presentes dentro de nuestras economías, unas pugnas sindicales solicitando ajustes automáticos de los sueldos y salarios, simplemente porque la inflación, porque su objetivo central es la preservación del salario real y no otra. Y por otra parte, unos industriales o unos empresarios exigiendo como condición fundamental o incuestionable el transferir a los precios finales la totalidad de sus costos para preservar elevados niveles de márgenes de beneficio, sin dar ninguna opción a posibles reducciones o, digamos, establecimientos de márgenes de beneficio menos ambiciosos, pues obviamente no se puede dar esa condición de concordancia, esa condición de puesta de acuerdo entre todas las fuerzas vivas de esas economías, y por lo tanto no se da una de las condiciones fundamentales para efectivamente avanzar en ese proceso de industrialización, de crecimiento hacia afuera, a través de un fomento sostenido de las exportaciones, como fue el caso de estos países asiáticos. Estas son las experiencias que efectivamente debemos observar, analizar y ver y tratar de imitar, porque esas fueron precisamente las condiciones que se dieron en esos países industrializados hoy de Asia, y que por lo tanto hoy son envidia del mundo entero y particularmente de nuestra región. Si queremos caminar por ese mismo sentido, es necesario que tomemos conciencia y tengamos muy claro cuáles fueron esas condiciones que se tuvieron que dar dentro de esos países para poder realmente avanzar en una forma eficiente en ese proceso de diversificación de las exportaciones. Otro de los elementos, digamos, que se planteaban en estas conversaciones con los economistas latinoamericanos era el de la eterna polémica de si en nuestras economías debía implantarse una política de flotación del tipo de cambio, es decir, que fuese el mercado el único determinante
del tipo de cambio, que ese tipo de cambio se determinase libremente por las fuerzas de oferta y demanda que existiesen dentro del mercado financiero. En torno a este planteamiento, Roberto Frenkel de Argentina hizo un análisis por demás interesante. Él decía, las condiciones que actualmente viven nuestras economías están caracterizadas por una serie de imposiciones que nos vienen de afuera y sobre las que tenemos prácticamente ninguna capacidad de influencia. Así, por ejemplo, debido al elevado nivel de deuda externa que tenemos, se nos impone unos servicios de deuda particularmente elevados, es decir, tenemos que pagar elevadísimos montos de recursos financieros para pagar intereses y en general para servir la deuda externa. Esto combinado con una tendencia que se ha venido viendo durante estos últimos años de caída de los precios de los productos que exporta la América Latina hacia el resto del mundo, pues obviamente genera una situación de desequilibrio en la balanza de pagos, porque por una parte tenemos que pagar elevados montos para servir la deuda externa y por la otra recibimos menos por concepto de la exportación que nosotros realizamos. Ante esto, cabe preguntarse entonces, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es la receta para enfrentar esta situación de reducción de los ingresos de exportación combinado con los elevados pagos que tenemos que hacer por concepto de servicio de deuda externa? Entonces, Frenkel lo que dice en su análisis es, bueno, si nosotros dejamos que el mercado sea donde se fije libremente el tipo de cambio, ¿qué es lo que va a suceder? Pues ante un desequilibrio de la balanza de pagos, va a haber una devaluación masiva y persistente del tipo de cambio o de la moneda local. Cada vez esa devaluación va a implicar incremento en los costos de producción, se van a generar presiones alcistas en los precios por la vía del aumento de los costos de producción y esa devaluación a su vez va a traer como consecuencia una reducción en los niveles de importaciones dentro de estas economías, que a su vez puede traer inclusive problemas de escasez, de desabastecimiento de productos, que a su vez potencien aún más la presión alcista de los precios. Eso entonces hace que se desencadene un proceso inflacionario cada vez mayor, autosostenido, de grandes proporciones y que obviamente lleve entonces a los dirigentes sindicales a exigir, en cierto modo, ajustes de los sueldos y los salarios, de los ingresos de los trabajadores para compensar esos mayores precios y así tratar de preservar el poder adquisitivo del ingreso de los trabajadores, el salario real de los trabajadores. Entonces, ese nuevo elemento, ese nuevo componente de mayores costos de producción implícito en los mayores salarios que hay que pagar, en la indización de las tasas de interés para pagarle mayores intereses a los ahorristas, etcétera, todo ello se suma para incrementar los costos de producción en magnitudes realmente exorbitantes y crear entonces una inflación galopante que a fin de cuentas termina pues en inflación, en hiperinflación, en aumentos en los precios que superan el 20 y el 25% por mes dentro de estas economías y que hace pues prácticamente imposible el que se pueda lograr salir de ese atolladero. Ante esto entonces Frenkel dice, eso es lo que sucede cuando el tipo de cambio lo establece libremente el mercado. De ahí se explica o eso explica por qué las autoridades de nuestros países han pretendido eliminar este fenómeno inflacionario generado por una devaluación masiva del tipo de cambio que se produce como consecuencia del libre juego de oferta y demanda en el mercado, estableciendo tipos de cambio diferenciales en los cuales se proteja en la mayor medida posible el tipo de cambio que se utiliza para realizar las importaciones, de tal forma que a través de ese establecimiento, en algunos casos hasta artificial, de ese tipo de cambio, se impida el dislocamiento de los precios a través del encarecimiento de los productos importados que traiga como consecuencia pues esos procesos inflacionarios galopantes. De allí entonces que Frenkel más bien se pronuncie y diga, mientras estén dadas estas condiciones que se nos imponen de afuera para servir la deuda, las presiones para liberar nuestras economías, es absolutamente indispensable el que se establezcan aún en forma medianamente artificial tipos de cambio por las autoridades económicas, no simplemente por el juego de oferta y demanda, para preservar en cierto modo el deterioro de los precios de los productos que se importan y así evitar presiones inflacionarias desproporcionadas. Vamos a cumplir unos compromisos, al regreso vamos a ver qué otras experiencias podemos haber sacado de estas conversaciones con los economistas de la América Latina y específicamente qué consecuencias podemos haber sacado de la conversación que tuvimos con el economista de Colombia, Edgar Moncayo,
que nos hablaba de una interesante experiencia de política económica aplicada en su país. Ya volvemos. Una de las cosas más interesantes que salieron de estas conversaciones con los 4 economistas que tuvimos el placer de tener en nuestro programa fue precisamente en la que se conversaba sobre la experiencia de Colombia. Colombia ha sido un país de la América Latina relativamente poco analizado en Venezuela, a pesar de la cercanía y de la hermandad que nos une a ese país. Simplemente porque ha sido tradicionalmente una economía que no ha tenido mayores o comportamientos mayormente cambiantes o mayores cambios en su economía, porque ha sido una economía que se ha caracterizado por una inflación bastante estable en torno al 25% por año, porque es una economía que ha mantenido o logrado mantener por varias décadas tasas de crecimiento bastante elevadas y aceptables. De hecho, está considerado como uno de los países de América Latina con más alto nivel de crecimiento sostenido en el área, y en consecuencia pues es un país poco analizado, poco estudiado. Sin embargo, cabe preguntarse a qué se ha debido ese relativo éxito de una inflación estable y a la vez altas tasas de crecimiento que ha tenido Colombia. Y nos decía Edgar Moncayo que la razón había sido esencialmente la política económica que se había implantado ininterrumpidamente ya por varias décadas dentro de esa economía. En efecto, nos decía Moncayo que desde hace muchos años en Colombia se ajustaba el tipo de cambio periódicamente, inclusive con periodicidad diaria, a través de un esquema de mini devaluaciones periódicas, mini devaluaciones diarias, que pretendían esencialmente corregir la mayor presión inflacionaria que se padecía en Colombia. Hablábamos de 25% por año, en comparación con la inflación que se padecía en el resto del mundo, que hoy está más o menos en torno al 5%, en 4 a 5% por año en el mundo industrializado. Para preservar la capacidad competitiva de los productos colombianos en el resto del mundo, se ajustaba el tipo de cambio periódicamente con microdevaluaciones diarias, que eran previamente anunciadas y conocidas por todo el mundo. O sea, a nadie le agarraba por sorpresa que ese ajuste cambiario se hiciese a lo largo o día a día a lo largo de todos estos años. Y por lo tanto, todos los comerciantes, todos los industriales, todas las personas activas en la economía colombiana sabían que ese iba a ser el comportamiento que iba a mostrar el tipo de cambio, y por lo tanto estaban completamente excluidas de esa economía cualquier posibilidad de cambios abruptos en el tipo de cambio de maxi devaluaciones, como la que por ejemplo se produjo en Venezuela en diciembre de 1986 y que consecuencias tan directas sobre la presión inflacionaria de nuestro país tuvo. Igualmente hablaba Moncayo que en general existía pues una política económica estable, política en materia fiscal, política en materia monetaria, en materia arancelaria y comercial en general y cambiaria en su conjunto, que era perfectamente definida y perfectamente conocida a priori, sin mayores cambios y disyuntivas, y que ello era precisamente lo que creaba un ambiente de seguridad al inversionista, porque ese inversionista sabía que esas reglas de juego no le iban a cambiar abruptamente en el tiempo o durante un periodo relativamente largo, y que por lo tanto podía tener la confianza de realizar esa inversión sin que le cambiasen las reglas de juego. Es decir, él podía planificar su inversión basada en las reglas de juego existentes porque sabía que esas reglas de juego iban a perdurar en el tiempo y que eso había sido el elemento de confianza, el elemento que había generado un clima positivo a la inversión, a la actividad económica, porque estaban excluidos dentro de esa economía cualquier riesgo de cambio abrupto, de cambio de modificaciones de la política económica, y que por lo tanto había una total certidumbre al respecto. Esa es, a mi modo de ver, una de las lecciones más importantes que debemos sacar de todas estas conversaciones que hemos tenido con los economistas, porque es precisamente ese uno de los objetivos centrales que debe tener nuestra economía, que es la de la definición de una política económica integral, coherente, con criterio de credibilidad, con criterio de posibilidad en su implantación y a la vez con un criterio de perdurabilidad, que todo el mundo esté consciente y crea
que esa política es aplicable, que va a ser aplicada y en tercer término que puede ser aplicada por un periodo de tiempo relativamente largo y que simplemente los ajustes, modificaciones que se hagan dentro de esa política económica respondan a lo circunstancial, a lo transitorio, dependiendo de cómo van evolucionando las cosas, pero que en general la línea de acción de la política económica seguida es la misma, es constante y va persiguiendo unos objetivos claros y muy bien predeterminados en el tiempo. Cuando nosotros logremos eso, y no estoy hablando de utopías, ni estoy hablando de cosas imposibles de lograr, estoy hablando de lo que han logrado un país vecino como Colombia, con excelentes resultados como se ha logrado en ese país, nosotros entonces podemos aspirar a efectivamente retomar quizás un rumbo de crecimiento más estable, de expansión de nuestras exportaciones más estables y obviamente de corregir una serie de defectos que hoy están presentes en nuestra economía. Claro está que eso no es lo único que nosotros, lo único que hay que hacer para lograr los objetivos que todos deseamos de crecimiento estable, de baja inflación, etcétera, sino que también tenemos que preocuparnos conjuntamente con los otros hermanos de la América Latina por evitar que esa serie de efectos o aspectos externos que se nos imponen, como es el manejo de la deuda externa, las imposiciones en materia de liberalización total de nuestro comercio, etcétera, efectivamente evolucionen a nuestro favor para que entonces, con ese comportamiento favorable externo y con nosotros poner en práctica las políticas económicas que debemos poner en práctica con el criterio de credibilidad, durabilidad y permanencia en el tiempo, nosotros podamos efectivamente salir de toda esta situación crítica que actualmente atravesamos y podamos lograr los objetivos centrales de crecimiento estable y baja inflación a que todos aspiramos. Reciban un cordial saludo y hasta la próxima. Siga con Clásicos Dominicales.